Hoy vamos al capítulo 5 de Romanos. ¿Eh? 5, del 1 al 5. Miren, este libro de Romanos es muy interesante porque Pablo, que escribió a este grupo en Roma, representó lo que él hacía, ¿sí? El mensaje que él traía para todos los grupos en los cuales él iba. Entonces, comenzó precisamente hablando acerca del pecado en el hombre. Ya que están ahí en Romanos, ahí en el capítulo 1, versículo 21, capítulo 1 de Romanos, versículo 21, ¿ya lo tienen? Dice ahí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí dice que la gente sabía de Dios, pero no le hacía caso, ¿verdad? Dice que en sus razonamientos tratan de justificar las cosas que hacen, ¿sí? Y luego dice ahí: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está hablando que la gente que no le hace caso a Dios, ¿sí?, se justifica, y por eso es que Dios dice: bueno, si quieres vivir en el pecado, dale. Y aquí da un ejemplo del pecado, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos, ¿verdad? Dice, cambiaron la verdad de Dios y se dedicaron a hacer un montón de cosas. Hoy en día vemos cómo ponen imágenes y ponen muchas cosas, y eso es cambiar la gloria de Dios. Luego dice el versículo 26, por esto, por no hacerle caso a Dios, ¿sí?, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí da un ejemplo de la forma que los que se alejan de Dios, qué cosas hacen. Y aquí comienza a hablar de la homosexualidad. Con la mujer fue un poquito más, no tan expuesto como con el hombre, ¿verdad? Pero ahí estaban, hombre con hombre y mujer con mujer. Y qué triste que hoy en día vemos lo mismo aquí. No solamente lo hacen, sino ahora dice, cualquiera que lo haga, venga, no le dé pena. Y los que se comiencen a burlar de ellos, nos vamos a encargar de ellos. Y eso en todo el mundo, ¿eh? El hombre cambia la gloria de Dios y las cosas que Él dice, ¿sí?, con mentiras. Entonces, aquí comienza a decir, ¿verdad?, que el hombre es pecador, ¿verdad? Entonces, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 hablan de la forma en que el hombre peca, ¿sí? Y el juicio que viene de Dios por vivir de esa forma, ¿sí? En el capítulo 4 da un ejemplo de fe. Y aquí enseña que Abraham es un hombre de fe. Y pone el ejemplo de él, cómo fue justificado por la fe. Y aquí comienza a hablar de la justificación. Y la justificación quiere decir que a una persona se le justifica su falta, ¿sí? Cuando una persona es justificada, por ejemplo, si está en la cárcel y alguien paga por eso,
se le justifica su condena, ¿sí? Y lo mismo sucede aquí en la Biblia, aquí en este pasaje, ¿verdad? El hombre vive mal, ¿sí? Pero si creen en Dios, lo único que Dios pide es que le creamos a Él. Es lo único. Y aquí dice que cuando uno acepta a Jesucristo, acepta el que murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Cuando el hombre hace esto, es justificado, ¿sí? Dios lo hace justo y una persona justificada quiere decir que ya no hizo nada. Cuando sabemos cuántos pecados cometemos, pero Dios nos perdona simplemente por creerle a Él. Simplemente. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda persona que dice que Él murió por nuestros pecados y cualquiera que cree en Él, dice, no se va a perder. Justificados pues por la fe. Bueno, y eso es a lo que quiero llegar aquí. Entonces, una persona, y es lo que enseña Pablo en esta carta a los romanos, ¿sí? Es pecador, pero si acepta el sacrificio de Cristo, ¿sí? Dios lo justifica, lo hace justo, ¿sí? Luego, al llegar al capítulo 5, dice, ¿qué pasa cuando uno cree en Él? Cuando yo acepto a Jesús, reconozco mi pecado, reconozco que he hecho mal, ¿sí? Pero acepto a Jesucristo, el Señor perdona mis pecados, ¿sí? Yo te recibo por la fe. Yo creo que tú moriste por mí. Cuando hace esto, ya el hombre es justificado. Y comenzando con el capítulo 5, versículo 1, comienza a decir, ¿qué pasa con las personas que han sido justificadas? O que han creído en Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 2 dice, por quienes también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí da tres cosas que pasan para aquellas personas que le creen a Dios. Por eso comienza diciendo, justificados pues por la fe, por haber creído en Él. Y otra vez repito, lo único que acepta a Dios del hombre, lo único, es que le crean. Nada de que vete caminando de aquí a la villa o que reza tantas cosas. Dice, solamente con creer. Dice, justificados pues por la fe. Por creer en lo que Él hizo por nosotros, dice ahí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesucristo pagó el castigo que yo merecía en la cruz. Entonces, en primer lugar, tenemos paz con Dios. En segundo lugar, por quien también tenemos, por Jesucristo, tenemos entrada por la fe, otra vez, por la fe, solamente por creerle a Él. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿sí? O sea, nos habla de una nueva vida que Él nos da. Tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes. Que no andamos jugando, hoy sí voy, hoy no voy. Simplemente le creo a Dios y Él me da una gracia para permanecerme en los caminos de Dios. Y luego el número 3, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí la palabra gloria, o gloriarnos, es un gozo. O sea, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios significa la presencia misma de Dios, ¿sí? Entonces lo que está diciendo aquí es que aquellas personas que aceptan por la fe a Jesucristo son justificadas y tienen paz con Dios. Aquí la paz no es la paz interior que uno necesita porque algo pasó. Antes había guerra con Dios, antes yo hacía cosas que no estaban bien y por supuesto eso no le gusta a Dios. Dice, tenemos paz con Dios, ya no hay altercado con Dios porque ya Dios nos ha justificado. Entonces tenemos paz, tenemos gracia, una nueva vida y tenemos esperanza, porque aquí dice, y nos gloriamos
como ya dije, nos gozamos en la esperanza. La esperanza tiene que ver con el futuro, ¿sí? Que un día vamos a estar con el Señor, y en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces aquí habla del pasado, y ya no hay guerra con Dios, hay paz. En el presente tenemos una nueva vida, tenemos por la gracia de Dios una vida nueva, nos mantenemos en ella, la cual estamos firmes, ¿sí? Y en tercer lugar, el futuro, vamos a estar con el Señor. Paz, gracia y gloria. Pasado, presente y futuro. En el pasado ya no hay guerra con Dios. En el presente tengo una nueva vida que Dios cambia. Quiero decirles que aquellos que aceptan a Jesucristo como Salvador, dice la Biblia que somos nueva criatura, ¿sí? Dios cambia nuestra vida. Hubo un día cuando alguien me presentó el mensaje así como yo estoy diciendo a ustedes, y yo acepté a Jesucristo, y Él cambió mi vida, ¿sí? Y es lo que hace con las personas que creen que Cristo murió por ellos, ¿sí? Entonces, hay paz, gracia y gloria. Tenemos la esperanza de que en el futuro, un día, vamos a estar en la gloria de Dios. Y yo les puedo decir que si yo salgo a la calle y le pregunto, oiga, ¿usted va a ir al cielo? No, dice que sí. Todo depende de Dios. Nosotros podemos ir con toda convicción. Voy a ir, porque es lo que dice aquí, en la esperanza de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, una persona que cree en Jesucristo es justificada y tiene paz, gracia y gloria. Luego dice el versículo 3, y no solo esto, no solamente la paz, la gloria, y la gracia y la gloria, sino que también, dice ahí, nos gloriamos. ¿Y qué dijimos que significa gloriarnos? Gozar. ¿Dónde? Gozar. Sí. No sé si me baja mucho la presión. Perdón, si me baja mucho la presión. Sí, ahí va a ir conmigo. ¿Estás bien, Liz? Sí, sí, bien. Como digo, y no solo esto, no solamente paz, gracia y gloria por acercarnos a Dios, por tener fe, ¿sí? Sino que también nos gozamos, nos gloriamos, ya dijimos que la palabra gloriamos es gozo, sino que también nos gozamos en las tribulaciones. ¿Qué piensan de eso? De que nos gozamos cuando somos atribulados. ¿Ustedes se gozan cuando, por ejemplo, ahorita que Mariano está mal? ¿Eso trae gozo? Pero aquí está diciendo que nos gozamos en las tribulaciones, ¿sí? Y aquí dice cómo nos gloriamos, sabiendo, dice ahí, siguen ahí en el versículo 3, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces tenemos que saber, ¿quién se goza en las tribulaciones? Solamente uno que está loco. Ay, qué bueno que me está pasando esto, qué bueno que me enfermé. No. Aquí nos gozamos, los que han creído en Dios, lo han aceptado, se gozan en las tribulaciones. Cuando vienen cosas difíciles a la vida, aquellos que creen en Dios, dice que se pueden gozar de las tribulaciones sabiendo, es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo pasa esto? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y miren, son aquellos que sufren más, que son más fuertes, ¿sí? Cuando pasan por ese proceso de la vida, ¿sí? Y aquellos que creen en Dios, ponen su confianza en que Dios sabe lo que hace, ¿sí? Y cuando están así, cuando una persona cree en Él, como dice aquí, Dios le va a dar paciencia. ¿Y qué es paciencia?
Con buena actitud. Ajá. Estar con buena actitud a pesar de las tribulaciones. ¿Sí? ¿Y a quién se le dice paciente? ¿Ah? A los que están enfermos. Pues, ¿qué le queda al enfermo? Simplemente tener paciencia. Una vez que fui al hospital, me pusieron un para suelo, sí, ahí estaba. Dije, híjole, una botellota. ¿Ya poco hasta? Y como va por gotitas, entonces le dije al doctor, oiga, ¿cuánto dura eso? No se preocupe, cuando se acabe le ponemos otra. Bueno, hay que ser pacientes. Los que están enfermos tienen que tener paciencia, ¿sí? Igual los que conocen a Dios. Cuando uno pasa por tribulaciones, que es justificado por la fe, entonces Dios le da paciencia. Y aquí dice, nos gozamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, es posible que ustedes que vienen con el problema del niño que está enfermo, dicen ustedes, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago el martes? Tenga paciencia. Dios sabe lo que hace, ¿sí? Y es algo que Dios da a los que creen en Él, ¿sí? Yo he pasado por situaciones muy difíciles en la vida. Simplemente le he dicho a Dios, Dios, tú tienes el control. Tú sabes lo que haces. Entonces, Dios produce paciencia. A los que creen en Él, les da paciencia. Y dice, y no solamente le da paciencia, sino que dice, y la paciencia prueba. Aquí la palabra prueba, en el original, significa aprobación, ¿sí? O que después de pasar por un examen, lo pasa y está aprobado, ¿sí? Entonces, es lo que pasa con una persona, es justificada por la fe, ¿sí? Nos da paciencia y nos da aprobación, ¿sí? Dios quiere que confiemos en Él, no en las circunstancias. Y cuando pasamos por circunstancias difíciles y le creemos a Dios, Dios nos da una capacidad especial para tener paciencia. Y luego, dice, la paciencia, aprobación. A Dios le gusta eso. Y somos aprobados por Dios cuando pasamos por situaciones difíciles. Y luego dice ahí, y la prueba, esperanza. Ya vimos que la esperanza tiene que ver con el futuro, ¿sí? Tenemos esperanza de que un día, por haberle creído a Dios, vamos a estar con Él en el cielo, ¿sí? Así que, entonces, fíjense lo que pasa con una persona que acepta a Jesucristo como Salvador. Tenemos paz, tenemos gracia y tenemos esperanza. Y cuando pasamos por las circunstancias difíciles, ¿sí? Él nos da paciencia, aprobación y viene una esperanza. Un día voy a estar con el Señor, ¿sí? Si usted me pregunta, cuando muera, ¿a dónde voy a ir? ¡Al cielo! Porque Él lo ha prometido. Y no solamente a mí, sino a todos los que creen en Jesucristo como Salvador. Y mire, no tiene que ver con religión, ¿sí? Tiene que ver con creer en Jesucristo como Salvador. Luego dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. O sea, la esperanza no me va a dejar que la esperanza no me va a defraudar, ¿sí? La esperanza, pues fíjate que siempre no hubo nada. No, es aquí, y la esperanza no les va a dejar quedar mal, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice aquí que cuando uno cree en Él, tenemos que reconocer que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y es lo bonito de una persona que cree en Dios, que aunque pase por situaciones difíciles, ¿sí? Dios nos da confianza, ¿sí?
y tenemos la esperanza, porque Dios dice aquí que mora en nuestros corazones. Dice, porque ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, dice que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y nos cambia la vida. Y nos da una convicción de que vamos a ir al cielo. ¿Sí? Solamente por creer en Él. No por ir a una iglesia, o por ser una religión, sino simplemente por creerle en Él. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? En la gracia. La gracia. ¿Sí? Y solamente por creer en Él. ¿Alguien tiene una pregunta o algún comentario? ¿Sí? Solo un comentario que todos vamos a pasar por situaciones difíciles a lo largo de la vida. ¿Sí? Y es muy feo pasarla sin Cristo. Así es. Así es. Sí, porque de alguna manera Jesucristo nos da la paciencia para soportar el dolor, que a veces uno piensa que no puede aguantar. O sea, a veces uno dice, o dice uno, ay, se desespera uno y dice, ¿cómo me muero? ¿O por qué estoy acá? ¿No? Por alguna razón, pero yo pienso que cuando ya uno tiene la confianza y fe a Dios, uno toma las cosas de otra forma, y a lo mejor sí una enfermedad es difícil, pero sobrellevar es más fácil cuando uno está cerca de Dios. Sí. Sí. Y como digo, como dijeron, todos pasamos por tribulaciones. Fíjense, hace 5 años falleció mi esposa. Estuvimos viviendo en el hospital 2 años para que se curara. Y el doctor dijo que se iba a curar. En el último momento, después de 2 años, pasó la presencia del Señor. Para mí es una de las pérdidas más fuertes que hay. ¿Sí? El esposo o la esposa. ¿Sí? Y cuando me pasó eso, yo le dije, Señor, ayúdame a aguantar esto. Para mí fue tan difícil que después de pasar un rato con el Señor, llegué a 3 conclusiones. En primer lugar, que Dios tiene el control de todo lo que pasa. Dios nos ayuda a hacer su voluntad, pero cuando vienen cosas como estas, Dios sabe por qué. ¿Sí? Entonces yo llegué a esa conclusión, Dios tiene el control. En segundo lugar, Beth ya no está aquí. ¿Sí? No me voy a estar afligiendo cada día, llorando por eso. Ya no está. Dios se la llevó con él. ¿Sí? Y la tercera cosa que hice es, voy a seguir adelante con él. ¿Sí? Y miren, Dios me ha ayudado. ¿Sí? Y hace 2 años el Señor trajo a mi vida a Liz y ha sido de mucha bendición para mi vida. ¿Sí? Pero eso es lo que Dios hace. ¿Sí? Él nos da esperanza. Y esta esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Así que, qué hermoso lo que hace Dios con los que creen en Él. ¿No creen? Bueno, mi testimonio es que a veces es tan maravilloso porque ves cómo obra, cómo la mano de Dios obra en ti, cómo cambia tu vida. Pero lo más importante es la fe. La fe, si tú tienes fe, tenemos todo lo demás. ¿Sí? Qué bueno que dices eso. Sí, porque la fe creo que es un punto muy importante. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, nuestra vida da un cambio. Tal vez uno tiene la imaginación del cambio tan grande que puede haber en la vida de uno. Lo digo también porque Dios tuvo tanta misericordia de nosotros que cambió nuestra vida totalmente. Y de verdad, créanme que estoy agradecida con Él porque me ha dado tanto, de verdad. Es difícil a veces pasar por procesos, pero yo siento que a veces tenemos que pasar por estos procesos para aprender que Dios está ahí. Y que a veces nosotros no tomamos en cuenta esta situación. Pero cuando uno aprende a tener verdadera fe en Cristo, todo es bien diferente. Gracias. Allí en Juan capítulo 1, versículo 12, dice,
mas a todos los que le recibieron, o sea, cuando uno dice, Señor, yo te acepto en mi corazón, acepto lo que hiciste conmigo. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, bueno, si uno no lo cuenta, yo lo voy a leer. Después lo pueden buscar. Pero ahí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? A todos los que le reciben. Y esto quiere decir creer en su nombre. ¿Sí? Todas aquellas personas que dicen, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Dice que se convierte en hijo de Dios. Miren, todas las personas que están afuera en el mundo son criaturas de Dios. Dios las creó. Pero solamente aquellos que creen, que lo reciben por la fe, los hace hijos de Dios. Dios es mi Padre, por lo que dice aquí. ¿Sí? Solamente por creer en Él. ¿Sí? Así que es lo único que Dios hace, que le creamos a Él. ¿Cómo ves? ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación con esto? Bueno, ¿qué les parece? O sea, los que ya recibieron a Cristo como Salvador, que le den gracias a Dios. Y vamos a orar ahorita por esto. Así que les invito otra vez que oren, que cierren sus ojos. Y ahí con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, los que ya hicieron esta decisión, le den gracias. Pero los que no, yo les invito en esta hora que crean en Dios. Que le digan a Dios, Dios, reconozco que soy pecador, pero que tú pagaste en la cruz por mis pecados. Y tú me has dicho ahorita en lo que hemos leído que tú das paz, una nueva vida y esperanza. Pero también hemos leído que solamente los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Alguien que está aquí quisiera aceptar a Jesucristo como su Salvador después de lo que hemos hablado? Ahí con su cabeza inclinada, levanten su mano. Yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Bueno, los que ya lo hicieron no tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero aquellos que vienen por primera vez, quisieran aceptar a Cristo como Salvador, quisieran decirle a Jesucristo perdona los pecados. Yo no tengo eso que hemos leído en esta manera, pero yo te acepto, te recibo por la fe. ¿Alguien no quiere levantar su mano y que diga yo te acepto como Salvador? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más quisiera hacerlo? Simplemente, gracias a Dios. Simplemente es cuestión de que le digan al Señor, Señor, creo en ti, creo, cambia mi vida. Yo no sé qué hacer, pero cambia mi vida. ¿Alguien más que se quiera unir a este grupito? Padre, yo te doy muchas gracias porque tu palabra es la verdad, así lo enseña la Biblia. Y gracias por lo que hemos creído en ti, la forma en que has cambiado nuestra vida. Yo te pido por estas personas que esta mañana tomaron su decisión de creer en ti. Te pido, Padre, que muestres en su vida que ahora son tus hijos. Y que estas cosas que acabamos de leer, la paz, la gracia y la esperanza, sean fuertes en su vida. Así que, Padre, gracias porque solamente por creer en ti nos hacemos tus hijos. Así que te pido que bendigas lo que hemos hablado esta mañana y gracias por los que te aceptaron en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y aquellas personas que han aceptado a Jesucristo como Salvador, si quieren platicar conmigo o con mi esposa para que les explique más con toda confianza. Si viven la palabra de Dios. Ha sido el libro más perseguido, pero ha sido el libro más leído y nadie le gana el récord de ventas de la Biblia, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo que dice Dios está aquí. Fíjense,
fue escrito como por más de 40 personas, entre reyes, siervos, en fin, muchos, y en un lapso de 1400 años se escribió este libro. ¿Sí? Y todo tiene una unidad, pero lo que dice uno lo dice el otro. ¿Sí? Entonces es palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, pues hay que hacerle caso. ¿Sí?